Buenos días. En esta ocasión explicamos qué es el campo semántico, el campo léxico y el campo asociativo y cuál es la diferencia entre ellos. El campo semántico, la familia semántica o cadena cohesiva, es un conjunto de palabras que pertenecen a la misma categoría gramatical y están relacionadas con un mismo tema. El campo semántico es un conjunto de palabras de la misma clase gramatical que tienen un rasgo de significado común. Veamos algunos ejemplos. Campo semántico de aves: águila, gorrión, papagayo, urraca, murciélago, pato, pingüino, etc. Campo semántico de árboles: abeto, pino, roble, manzano, castaño, peral, limonero, etc. Campo semántico de herramientas: pala, martillo, sierra, pulidor, cuchilla, taladro, etc. Tipos de campos semánticos. Campo semántico abierto: cuando cabe la posibilidad de añadir nuevos elementos al campo. Por ejemplo, campo semántico abierto de medios de transporte: barco, carro, caballo, tren, coche, etc. Observamos que a lo largo de la historia se han añadido nuevos elementos al grupo y aún cabe la posibilidad de añadir más. Campo semántico cerrado: cuando no cabe la posibilidad de añadir nuevos elementos al campo. Por ejemplo, campo semántico cerrado de días de semana: lunes, martes, miércoles, etc. No podemos añadir ningún elemento más al campo. Campo semántico gradual: en este tipo de campo siempre habrá un término intermedio, es decir, siempre establece una gradación. Por ejemplo, campo semántico gradual de clima: frío, soleado, templado, caliente, etc. El campo léxico es un conjunto de palabras de distinta categoría gramatical, pero que tienen un elemento significativo común. En este campo señalamos palabras de distinta categoría gramatical, verbos, adjetivos o sustantivos. No obstante, estas palabras están relacionadas con un mismo tema. Ejemplos: campo léxico de clase: leer, estudiar, entender, alumno, profesor, inteligente, fácil, etc. Campo léxico de animales: perro, león, herbívoro, carnívoro, salvaje, morder, etc. Campo léxico de ropa: vestido, traje, guantes, ancho, corto, vestirse, coser, etc. El campo asociativo es un conjunto de palabras que recogen todos los actos, connotaciones y emociones que provocan una asociación. Las palabras que forman un campo asociativo también pertenecen a la misma categoría gramatical y se relacionan entre sí, sea cual sea el tipo de relación. Es un campo más abierto y libre. Ejemplos: campo asociativo de calor: sol, verano, playa, natación, vacaciones, jugar, divertirse, etc. Campo asociativo de medios de transporte: viaje, carretera, coche, tren, viajero, circular, conductor, etc.
Y campo asociativo de música nos hace pensar en letras, canción, cantante, piano, felicidad, triste, cantar, expresar, etc.